guerra entre Alemania y Rusia en 2029. De acuerdo a las declaraciones oficiales del gobierno alemán, en 2029 comenzará una guerra directa entre Alemania y Rusia. Así lo presenta el gobierno alemán, públicamente, sin más. En apenas 2 años y medio, en 2029, la guerra contra Rusia representará una realidad cotidiana para todos los europeos y en especial para los alemanes, debido a lo cual Alemania debe aparecer preparada militarmente frente a esta realidad. La preparación, de hecho, ya comenzó y comenzó a pasos agigantados con un aceleradísimo proceso de rearme y reclutamiento. Ahora bien, ¿cómo determina el gobierno alemán y cómo determinan las Fuerzas Armadas alemanas? Con 100% de certeza que Rusia exactamente en 2029 comenzará una invasión de Europa y así una guerra contra Alemania. En esta transmisión vamos a desenmascarar las mentiras detrás de la narrativa de la guerra en 2029 a partir de una investigación de los informes secretos de inteligencia utilizados por el gobierno alemán y por las Fuerzas Armadas alemanas. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 325 de Demoliendo Mitos en Vivo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Demoledores y demoledoras, comenzamos una transmisión especial, muy fuerte, con muchísimos descubrimientos a lo largo de la investigación llevada a cabo para la realización de esta transmisión y con conclusiones más que preocupantes, porque no solamente vamos a desenmascarar las mentiras detrás de esta idea de una guerra inminente contra Rusia, y no ya inminente en el sentido de inminente en algún momento, sino inminente en 2029, con fecha y hora y según reportes y analistas citados por el gobierno alemán, con 100% de probabilidad. 100% de probabilidad. Bueno, no solamente vamos a desenmascarar las mentiras detrás de estos reportes y detrás de estos informes secretos utilizados por ellos mismos, sino que finalmente vamos a presentar conclusiones muy preocupantes porque aparentemente el 2029 no representaría el año en el cual Rusia comenzaría una invasión de Europa y con eso una guerra contra Alemania, sino más bien lo contrario. El plan de una acción militar encabezada por Alemania, pero secundada por la OTAN, contra Rusia, planificada específicamente para el año 2029. Comencemos porque voy a presentar hoy una enorme cantidad de información y muchísimo análisis también. Si por algún momento demasiadas informaciones, demasiados datos, demasiados videos, demasiadas declaraciones, vamos a presentar todo con videos, documentadamente, pero si en algún momento parece como demasiado, ustedes en los comentarios, demoledores y demoledoras, me llaman. Ezequiel, pausa, por favor, un segundo de pausa para la asimilación de tanta información. Bueno, 2029. Esa es la fecha y machacan con esta fecha, especialmente en el gobierno alemán, aunque no solamente, también en el gobierno danés, el gobierno de Dinamarca, efectivamente también en el gobierno
de los Países Bajos, el gobierno neerlandés, pero por sobre todas las cosas en el país más poderoso de Europa, Alemania. Aquí una de las miles de referencias a estas declaraciones, por cierto, siempre acompañadas por los tambores de guerra de los medios hegemónicos más que dispuestos, ¿sí? Más que dispuestos a acompañar e incluso a maximizar esta narrativa de la guerra en 2029. Político, Alemania debe estar preparada para la guerra en 2029, advierte el ministro de Defensa. No debemos creer que Putin se detendrá en las fronteras de Ucrania, afirma Boris Pistorius. Un ejemplo, voy a presentar simplemente algunos, como una muestra nada más, político por ahí, por aquí. Atención, Euronews, todo esto traducido al español. Este ya en el original en español, afortunadamente. Preparados para la guerra en 2029, una vez más, lo de 2029. ¿Es un ataque ruso contra la OTAN una posibilidad real? Euronews. Y la foto de un muy belicoso, muy valiente, casi heroico soldado, ¿sí? El ejército alemán, Bundeswehr, debe estar preparado para la guerra en 2029, preparado para la guerra entre comillas. ¿Cuán real es la amenaza de la OTAN? Otra versión más de esta narrativa. Y presentamos una tercera. Medios hegemónicos, político, Euronews, medios, grandes medios. Aquí un medio directamente alemán. Uno de los medios más leídos por aquí, Spiegel, en alemán Espejo, es el nombre de una de las publicaciones más populares y consideradas supuestamente serias aquí en Alemania. Pistorius, el ministro de Defensa de Alemania, insta a que las Fuerzas Armadas estén preparadas para 2029, 2 años y medio. Evitar que las cosas empeoren, entre comillas. El ministro de Defensa insta a Alemania a estar preparada para defenderse en caso de emergencia. No cree que la sed de guerra de Putin se detenga en las fronteras de Ucrania. Incluso la misma narrativa de esto de no van a abandonar la sed de guerra en Ucrania, ¿no? A casi que las mismas palabras. Presentamos Euronews, prensa europea, político, prensa estadounidense, aunque con fuertes vínculos con Alemania, si no recuerdo mal, propiedad del grupo Axel Springer, un grupo mediático alemán, pero una publicación político en inglés y destinada al mercado estadounidense, por eso Estados Unidos, Europa, Alemania, y ahora ya no solamente medios, sino incluso el sindicato de los militares alemanes, una organización entendible como el sindicato o la mutual o la cooperativa de los soldados alemanes, de los militares alemanes. Por aquí, ahora sí, el Deutscher Bundeswehrverband, algo así como asociación alemana de la Bundeswehr, y aquí debajo en el subtítulo, aquí abajo, Interessenvertretung aller Menschen der Bundeswehr, representación de intereses de todas las personas de las Fuerzas Armadas alemanas de la Bundeswehr. Por eso, algo así como el sindicato de los soldados presentando esto en su portada, con lo cual prensa estadounidense o medios estadounidenses, medios europeos, medios alemanes y ahora directamente ya el sindicato de los militares alemanes. Atención a este titular. Operación Flanco Oriental 2029 o antes, la pregunta planteada aquí, o antes, ya ni siquiera el 2029, sino incluso, de alguna manera, la posibilidad sugerida, ahí muy chiquitito para ustedes, lo voy a presentar así quizás mejor, Operación Flanco Oriental 2029
o antes, nada más y nada menos. En Polonia prevén que Rusia está lista para desafiar seriamente a la OTAN en su flanco oriental incluso antes. En Alemania la cifra es 2029, la mencionada. Hans-Peter Bartels, presenta de la Asociación Alemana para la Política de Seguridad, un instituto dedicado a esto, una usina del pensamiento, un think tank, uno de los tantos del montón, financiados obviamente por los propios gobiernos de la OTAN, describe esta situación. Mis amigos de Letonia, Estonia y Lituania, hombres y mujeres que conocen el precio de la libertad. Bueno, el precio de la libertad en países como Letonia, Estonia y Lituania, con las minorías rusas cercenadas de todo derecho, ¿no? Esta es la narrativa atlantista más radical de todas. En todos los medios, el apoyo a esta narrativa iniciada, por cierto, por el gobierno alemán. Ahí el origen. Iniciada por el gobierno alemán, pero apoyada y maximizada por absolutamente todos los medios, pero una vez más, comenzada, sí, por el gobierno alemán. ¿Y cómo comienza esto? ¿Cómo comienza esto inicialmente? Mientras acomodo mis ventanas por aquí. Aquí una más para simplemente faltante hasta aquí, ¿no? Prensa estadounidense o medios estadounidenses, medios alemanes, medios europeos, el sindicato de los militares alemanes, aquí la BBC, los medios británicos también. El jefe de la defensa alemana advierte que Rusia podría atacar a la OTAN en los próximos 4 años. Bueno, aquí 4 años, esto de 2025. Bueno, 2025 más 4, 2029. Aquí. El general Carsten Broia declaró a la BBC que Rusia está produciendo cientos de tanques al año, muchos de los cuales podrían utilizarse para un ataque contra los miembros bálticos de la OTAN para 2029 o incluso antes. Cuidado, incluso antes, mamita querida. ¿Cómo comienza esto? Con las declaraciones 2 años atrás ya de Boris Pistorius respecto precisamente a un escenario de guerra inminente. Pero antes de presentar las declaraciones en vivo y en directo de lo dicho por este señor, Boris Pistorius, el ministro de Defensa de Alemania, quiero conceptualizar esto una vez más, quiero generar un contexto. Acá, un país, el país más poderoso de Europa, ni más ni menos que Alemania, un país con una historia y una historia polémica. Polémica, bueno, muy moderada mi caracterización. Una historia trágica y una historia terrible. Un país con una historia de 27 millones de soviéticos asesinados, un país con una historia de 6 millones de judíos muertos en los campos de concentración, otros 4 millones de personas entre comunistas, opositores, homosexuales, gitanos, etcétera, etcétera, asesinados en un genocidio abierto en los campos de concentración. También partícipe en la Primera Guerra Mundial con millones de muertos. Un país con una historia verdaderamente tremenda como Alemania está presentando públicamente, está machacando día y noche, públicamente de manera oficial, que de aquí a 2 años y medio va a comenzar una guerra contra Rusia. Lo quiero contextualizar porque en el trajín de las noticias, guerra aquí, guerra allá, esto parece ya como naturalizado, parece como una cosa del día a día, porque efectivamente lo presentan así día a día y aparece como una declaración más. Pero no. Acá Alemania está presentando la inevitabilidad de una guerra contra Rusia de aquí a 2 años y medio. Rusia, por cierto, la principal potencia nuclear del mundo. Y no solamente está realizando esta afirmación Alemania, en palabras del canciller Merz, del ministro de Defensa Boris Pistorius, de
Wadephul, el ministro de Relaciones Exteriores, en palabras también de Carsten Bauer, el máximo oficial de las Fuerzas Armadas, el general inspector, como lo llaman aquí, el inspector general de las Fuerzas Armadas alemanes, de la Bundeswehr. No solamente están ellos realizando esta declaración, están realizando esta afirmación, sino que además están accionando en consecuencia, están respondiendo con los actos y con los hechos y con las políticas a esta afirmación. Por eso, lo voy a recordar una vez más, aunque seguramente la gran mayoría de los demoledores y las demoledoras aparecen al tanto de esto. Por eso comenzó Alemania un proceso de rearme en paralelo al proceso de rearme impulsado por la Unión Europea, el de la Unión Europea por 800.000 millones de euros, perdón, más que dólares, 800.000 millones de euros, el de Alemania, básicamente contabiliza 500.000 millones de euros para el rearme. Y ya comenzó ese programa. 500.000 millones de euros para el rearme. Y junto a eso, la decisión y las medidas ya tomadas de generar, según las propias palabras del canciller Merz, generar el ejército más fuerte de Europa, una vez más, como aquel entonces, con la cifra de alrededor, en mente, de 500.000 soldados totales, 500.000 de soldados. Y para eso ya realizaron un cambio. Bueno, no solamente para el proceso de reclutamiento, sino que incluso para el proceso de rearme y para su financiamiento realizaron una reforma constitucional para poder generar la deuda necesaria para este rearme e incluso para poder generar el reinicio, para poder reactivar el servicio militar obligatorio, el cual ya fue promulgado como ley. No comenzaron las citaciones en la práctica porque este servicio obligatorio básicamente establece primero la, el llamado voluntario a quienes quieran participar, primero la movilización voluntaria, y si esa movilización voluntaria responde a los objetivos del gobierno, entonces no comienza una movilización posterior obligatoria. Pero, el servicio militar ya fue restablecido en Alemania, ¿sí? Después de haberlo abandonado 20 años atrás. Y obligatorio en el caso de que los voluntarios no cumplimenten las cuotas determinadas por el gobierno. Hasta el momento. Ya despacharon, por cierto, a principios de año, ya despacharon las citaciones para los exámenes médicos sin la citación a la movilización, al servicio obligatorio, pero sí la citación al médico. Como usted, señorcito de 18, 19 años, usted ya aparece en nuestra base de datos, en nuestra lista. Lo queremos listo, con la revisación médica terminada, para que eventualmente lo podamos llamar. Contextualizo de esta forma, ¿sí? Esto no es solamente una cuestión de declaraciones, esto es una cuestión muy seria, con acciones en camino a pasos agigantados. ¿Y cómo comienza esto? Una vez más, ¿cómo comienza esta cuestión? Bueno, básicamente hace 2 años, aquí, en este preciso lugar, el Bundestag, el Parlamento alemán, en una sesión convocada, en el marco de la guerra en Ucrania, en una sesión convocada para una interpelación al ministro de Defensa sobre estas cuestiones tan importantes, ¿sí? Y aquí lo dicho por este señor lo voy a presentar con subtítulos. Por alguna razón los subtítulos aparecen en gris y no en blanco, entonces no parecen del todo visibles. Si, bueno, esto genera dificultades, realizo yo la traducción, ningún problema. Esta, la sesión de, por cierto, voy a presentar ahí los subtítulos. Esta es la página oficial, ¿sí? Para que nadie aquí pueda presentar objeciones en cuanto a la veracidad de todo esto. Esta es la página de YouTube del Parlamento alemán, la página oficial, aquí Deutscher Bundestag, aquí.
Y esta es la sesión exactamente del día 5 de junio de 2024. ¿Visibles los subtítulos para ustedes, demoledores y demoledoras, así en gris? No pude el cambio, aparecen seleccionados en blanco, pero lamentablemente, bueno, los presenta en gris por alguna extraña razón. Puedo yo incluso realizar la lectura de los subtítulos y si cometo un error la inteligencia artificial, rectifico yo al vuelo, ¿sí? Así comienza, esta la presidenta de la Cámara. Auf Tagesordnungspunkt 1, Befragung der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat... Bueno, llamo, voy a realizar la traducción yo directamente, pues si no, muy difícil. Bueno, comienzo con la sesión del día de hoy. Ich rufe nun auf Tagesordnungspunkt 1, Befragung der Bundesregierung. Al orden del día número 1, no interrogatorio al gobierno federal, sino interpelación al gobierno federal. Para esa interpelación nos acompaña el ministro federal de Asuntos, el ministro federal de Guerra, de Defensa, Boris Pistorius. Y Wolfgang Schmidt, quien ahora van a presentar sus informes introductorios. Tiene la palabra primero el señor Boris Pistorius. Y así comienza. Es el Parlamento alemán, en una sesión bastante poco concurrida, considerando la importancia de la cuestión. Aquí atrás, ¿puedo aquí con...? Sí. Aquí el lugar de la presidenta, el lugar del orador, el semiciclo, o hemiciclo lo llaman si no recuerdo mal, y aquí invitados en las gradas. ¿Sí? Uno puede recorrer el edificio con una cúpula de vidrio muy, muy bonita. Seguramente si alguno de ustedes alguna vez de visita en Berlín habrá recorrido este edificio muy bonito y con además de la cúpula de vidrio recorrible por dentro, también con un balcón muy lindo, con una terraza muy bonita y una hermosa vista de Berlín desde allí arriba. Bueno, estoy sin patrocinio de la ciudad de Berlín, estoy realizando publicidad turística, ¿no?, para la ciudad de Berlín, pero bueno, el Bundestag, que he hecho ahí 1000 veces por distintas cuestiones. Comenzamos con Pistorius. El aplauso, poca gente, ¿eh? Ahí Pistorius. Abgeordneten, vor gut einem halben Jahr habe ich erstmals von Kriegstüchtigkeit gesprochen. Diputados, diputadas, presidenta, hace medio año hablé de la preparación para la guerra. ¿Quién aparece de ahí abajo a la izquierda? Uy, 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 esto no visto antes. Esta señora de aquí, está la supuesta presidenta de Bielorrusia, sin elección, pero presentada por la OTAN y por Occidente como la verdadera presidenta de Bielorrusia en lugar del dictador Lukashenko. La llamaron, bueno, la acomodaron ahí, la posicionaron ahí, va recorriendo el mundo, financiado obviamente con los dineros de la Unión Europea, por ende de todos nosotros, los contribuyentes aquí en Europa, va recorriendo el mundo machacando en contra de Putin, de Lukashenko y de todo el eje del mal. Bueno, la posicionaron ahí como una marioneta para acompañar esta alocución. Yo, sinceramente, no había reaccionado la primera vez. Comenzamos con Boris Pistorius. Hace medio año mencioné la preparación para la guerra, o la vocación de guerra, mejor dicho. Mir war wichtig, dass wir uns gesamtgesellschaftlich mit dem Wert von Sicherheit auseinandersetzen und dass wir eso era porque me era importante que nosotros como sociedad nos confrontáramos con el valor de la sociedad, de la seguridad política. Die neuen sicherheitspolitischen Realitäten ernst nehmen. Y me era importante que tomáramos en serio las nuevas realidades de la seguridad y de la política internacional. Brutaler und völkerrechtswidriger Krieg gegen die Ukraine ist... La guerra de Rusia, brutal y violatoria del derecho internacional, eben ein Angriff auf unseren Frieden in Europa und in der Welt. Das es un ataque a la paz de Europa y la paz del mundo. Ein Angriff auf Freiheit und die internationale Ordnung. Es un ataque a
la libertad y el orden internacional. Esto justo poquito antes de la llegada de Trump al gobierno, por eso todavía paparrucheaban, ¿no? Todavía vociferaban en ese entonces el orden internacional basado en reglas y machacaban con esta perorata, ¿no? Bueno, del orden internacional basado en reglas. Hoy abandonaron esto porque Trump acomete invasiones, bombardeos, secuestros de presidentes día tras día, por ende incluso estos países súbditos de Estados Unidos abandonaron la referencia al orden internacional, pero acá Boris Pistorius lo presentaba así. La guerra en Rusia representa un ataque contra la libertad y contra el orden internacional. Putin, und das müssen wir uns immer wieder klar machen, erkennt die Integrität souveräner Staaten nicht an. Putin, y debemos recordarlo una vez más, no reconoce la integridad de la soberanía de los estados. Achtet international anerkannte Grenzen. Y tampoco reconoce las fronteras reconocidas internacionalmente de los países. Bei meinem Besuch in Odessa letzte Woche war der Krieg allgegenwärtig. Zerstörte Cuando estuve de visita la semana pasada en Odessa, la guerra estaba en todos lados, omnipresente. Wohnhäuser, Denkmäler mit Sandsäcken eingepackt, Raketenalarm, alarmas de misiles, edificios fortificados, quizás esto afuera sí más fácil para ustedes una sola traducción, monumentos cubiertos con bolsas de arena. Verletzte Soldaten im dortigen Krankenhaus, mit denen ich sprechen konnte. Muchos soldados heridos en el hospital con los cuales pude hablar. Für Putin spielen diese menschlichen Schicksale keine Rolle. Para Putin, estos destinos humanos arruinados no juegan ningún rol. Und wird nicht aufhören. Putin no terminará. Die Ukraine, auch und zunehmend auf zivile Ziele, wurden noch einmal verstärkt. De hecho, Rusia aumentó sus ataques aéreos contra Rusia y especialmente contra objetivos civiles. Russland hat längst auf Kriegswirtschaft umgestellt und rüstet weiter auf. Rusia se está rearmando y hizo un cambio de su economía hacia una economía de guerra. Glauben, dass Putin an den Grenzen der Ukraine, wenn so weit kommt, Halt machen wird. Y no debemos creer entonces que Putin frenará en las fronteras de Ucrania. Y acá comienza, recuerden que estamos presentando dónde comenzó la locura del 2029 como el año de la guerra. Narrativa tan delirante como terrible de la guerra inminente porque en 2029 los rusos comenzaron una invasión y así una guerra directa contra Alemania. Russland ist letztlich auch für Georgien, für Moldawien und letztlich auch für die NATO eine Bedrohung. Rusia es una amenaza para Georgia, para Moldavia, para Ucrania y también para la OTAN. Deshalb, wir müssen die Ukraine weiter unterstützen, meine Damen und Herren. Por eso debemos seguir apoyando a Ucrania. Y los aplausos, ¿no? Ein Einbruch. Interesante, aquí los únicos sin aplauso, aquí abajo está la bancada de la AfD, aquí, y aquí la bancada de Die Linke chiquita, aquí arriba, ¿no? Interesante, todo el resto, el espectro político del centro hacia la izquierda y del centro hacia la derecha, por aquí, esto acá, la CDU, esto acá, el SPD, perdón, yo hablando en alemán, perdón, la CDU, la democracia cristiana, aquí los liberales, aquí la socialdemocracia, y aquí los verdes, ¿sí? Esto, la gran alianza de centro, el centro radical. Acá la AfD y acá Die Linke, la izquierda. Un poquito más. Y ahora sí la declaración sobre 2021. Ein Einbruch unserer Unterstützung hätte fatale Folgen, unter anderem, aber nicht nur für die ukrainische Luftabwehr. Una interrupción de nuestra apoyos tendría consecuencias fatales, especialmente para las defensas antiaéreas ucranianas. Ein weiteres Patriot-System zu liefern, das dritte bereits aus Deutschland,
Aber auch unsere Initiative Immediate Action for Air Defense leisten wichtige Beiträge auf diesem Feld. Nuestra entrega de una tercera batería de Patriots y un programa más de defensa ayudan mucho en este sentido a la defensa antiaérea ucraniana. Aber es wird auch darüber hinaus unabweisbare Bedarfe geben. Pero Jeder Euro zählt, meine Damen und Herren. habrá más necesidad de apoyo y cada euro cuenta. Uns Cada muss euro klar nuestro. sein, ein russischer Sieg käme uns alle teurer am Ende als unsere Unterstützung für die Ukraine heute. Tenemos que tener en claro que una victoria rusa sería más cara que cualquier apoyo actual a Ucrania. Und gleichzeitig, das versteht sich von selbst, dürfen wir unsere eigene Verteidigungs- und Einsatzbereitschaft nicht vernachlässigen. Y por eso, naturalmente, no podemos abandonar nuestra propia preparación para la defensa. Y atención ahora, Putins Kriegswirtschaft arbeitet auf einen weiteren Konflikt zu. Wir müssen bis tenemos que prepararnos para un próximo conflicto. 2029 kriegstüchtig sein. Ahí, Wir müssen ahí. Tenemos que prepararnos para un próximo conflicto y estar listos para la guerra en 2029. Ahí el momento Abschreckung exacto. leisten, zu Tenemos que poder generar disuasión, dar miedo. verhindern, dass es zum Äußersten kommt. 3 Themen sind dabei. Bueno, y para eso tenemos que desarrollar 3 temas y ahí comienza con el desarrollo específico de el programa de rearme, ¿no? Pero este es el momento exacto. Bis 2029 Ahí. Verteidigungs- und Einsatzbereitschaft nicht vernachlässigen. Putins Kriegswirtschaft arbeitet auf einen weiteren Konflikt. La economía de guerra de Putin se prepara para otro conflicto más, este mencionado contra Alemania. Simplemente retrocedo sobre la frase, quiero la frase exacta. Wir müssen bis 2029 kriegstüchtig sein. Tenemos que prepararnos para la guerra en 2029. Es el momento inicial en el cual comienza la narrativa recién mostrada en medios estadounidenses, medios europeos, medios alemanes, medios británicos y la página web del propio sindicato de la Mutual, el gremio de los soldados, los militares alemanes. Ni más ni menos. Aquí el comienzo. Ahora, una vez más, ¿por qué el 2029? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué el 2029? Porque hubiera podido presentar lo mismo para el año 2030 o para el año 2028 o para el año 2050, cualquier año distinto. Bueno, 2029. Bueno, algún pobre periodista perdido por ahí comenzó una investigación o básicamente realizó la pregunta lógica, ¿por qué 2029? En su momento, y determinó ya la existencia de algunos problemitas, algunas inconsistencias. Aquí una columna, un artículo de un medio público con un periodista presentando la historia de esto, de esta pregunta. ¿De dónde procede la previsión para Rusia o la previsión para la guerra contra Rusia en 2029? Si el pronóstico ruso, esa es la mala traducción, ¿de dónde procede el pronóstico respecto a la guerra contra Rusia en 2029? El ministro de Defensa alemán Pistorius y altos mandos militares advierten que Rusia podría ser capaz de atacar territorio de la OTAN para 2029, pero ¿de dónde proviene esa predicción y en qué información se basa? Bueno, atención a lo averiguado en su momento por este periodista y las respuestas dadas por el propio gobierno alemán respecto a esto. Voy a acomodar así, quizás más bonito. ¿De dónde proviene esta previsión que ahora se cita ampliamente como un plazo para fortalecer las capacidades de la defensa de la República Federal? ¿Por qué este año en particular? ¿Y por qué se menciona este año en concreto con tanta precisión? El ministro de Defensa, Pistorius,
fue informado por altos mandos militares en junio de 2024, justo en el mes de esa interpelación parlamentaria recién mostrada en el Parlamento alemán, antes de su declaración pública en el Parlamento. Según un medio alemán, esta información se basó en un análisis de amenazas, aunque ese análisis de amenazas databa del año anterior, 2023. ¿Qué análisis de amenazas en concreto? Esto averiguado a través de otros medios. Bueno, en realidad esta declaración respondía a un documento secreto de inteligencia elaborado por el NATO Joint Intelligence and Security Division, o la División de Inteligencia y Seguridad de la OTAN, con un documento en 2023 referido aquí. Esta información se basó en un análisis de amenazas, un documento llamado en inglés Strategic Threat Assessment, o evaluación de amenazas estratégicas año 2023. El análisis, según el reporte indicaba que Rusia probablemente sería capaz de librar una guerra a gran escala contra la OTAN en los próximos 3 a 5 años. Esto situaría el plazo no en 2029, sino en 2028. Bueno, incluso acá comienza el delirio acá. Pistorius presenta este plan para el rearme con la declaración de que en 2029 va a comenzar una guerra a partir de un informe de inteligencia elaborado por la División de Inteligencia de la OTAN, y en ese informe secreto establecen en el año 2023, no en 2024, un año antes, en el año 2023, un plazo de 3 a 5 años. Con lo cual, si en 2023 el informe de 3 a 5 años, entonces, según ese informe de amenazas, y presentaba la amenaza rusa como la principal de una guerra para la OTAN y para Alemania, entonces la guerra podía comenzar entre el 2026 y el 2028. Del 2023 más 3, 2026, más 5, 2028. Entre 3 y 5 años después de 2023, entonces, entre 2026 y 2028. Y evidentemente, confundido Pistorius o su equipo de asesores, posiblemente pensando en que la publicación de ese documento secreto de inteligencia de la OTAN había aparecido el mismo año, 2024, y no el año anterior, entonces generaron esa fecha así, sin ton ni son, 2029. Pero el informe presentaba otra cosa, 2028 en el mejor de los casos, pero si no 2026 incluso. Un delirio el informe, obviamente, esos informes armados, pero incluso mal puesta la fecha. Un poquito más sobre lo del artículo y este error, porque ¿por qué remacho esto de lo impresentable, lo delirante, la falta de seriedad de que un ministro de Defensa comience un plan para la guerra a partir de un informe de inteligencia secreto y ni siquiera esté estableciendo como fecha para esa guerra la fecha indicada en el informe, sino que comete un error en las fechas y entonces va a comenzar la guerra un año después de lo dicho en el propio informe? Esa es la seriedad. Esa es la seriedad. Atención a el resto de este análisis. El análisis indicaba efectivamente que Rusia probablemente sería capaz de librar una guerra a gran escala contra la OTAN en los próximos 3 a 5 años. Esto situaría el plazo no en 2029, sino en 2028. Lo dicho. Además, esto de sería capaz, no de va a comenzar una guerra, sino podría eventualmente. Sí, yo también podría comenzar una guerra contra Tailandia mañana, yo solo, así, con esto como arma, con una lapicera. Podríamos muchas cosas, pero eso no determina que esas cosas vayan a materializar en la práctica.
Según se informa, más de este informe, las Fuerzas Armadas alemanas y el Servicio Federal de Inteligencia se percataron rápidamente de que, al parecer, habían utilizado por error un análisis del año anterior. Querían el de ese año, pero cometieron un error y recogieron la información del informe del año anterior. Sin embargo, dado que el año 2029 ya era público, el Ministerio de Defensa se abstuvo de corregirlo. Internamente se sugirió que se utilizara la expresión para finales de la década. Claro, como que ya habían despachado, ya habían comenzado con esta bola de nieve del 2029. Incluso el informe establecía esa supuesta guerra en 2028 y entonces determinaron abandonarlo así. Bueno, ya ahora tirada la mentira, tirado el camelo, el cuento, el verso esta cantinela, bueno, ahora dejado así. Chau. Esa es la seriedad. A la guerra, así un año antes, un año después, ya tirado eso. Un portavoz del Ministerio de Defensa declaró en respuesta a una consulta: por lo general, no hacemos comentarios sobre los procesos internos del Ministerio Federal de Defensa. Les pedimos su comprensión al respecto. Básicamente acá la confesión, no, nosotros, encima con aires de superioridad, no, nosotros comentarios sobre los procesos internos. ¿Qué proceso interno? Sobre la pifiada, sobre el pifie, sobre el error, el yerro, de que debían presentar, según ese informe falaz, inventado naturalmente, pero informe al fin, 2028 y presentaron 2029 por error. Y aquí una vez más, ¿pero en qué se basaba ese análisis de una amenaza rusa contra la OTAN? De que una amenaza rusa contra la OTAN podría convertirse en realidad en los próximos años. Y aquí va a presentar este análisis de amenazas de la OTAN, este artículo, algunas cosas de una vez más, este documento secreto, Strategic Threat Assessment o Evaluación de Riesgos Estratégicos de la OTAN de 2023. Antes de presentar las pocas cosas dichas en este artículo sobre eso, quiero recordar una cosa. Yo hoy debo haber realizado una búsqueda de 5 horas entre distintos lugares, fuentes, medios, sitios. Bueno, realicé una larga búsqueda, realicé una amplia búsqueda, una profunda búsqueda de este documento, hasta que finalmente determiné que este documento de inteligencia de la OTAN, el cual establecía la guerra entre 2026 y 2028, en realidad representa un documento de inteligencia secreto y por ende no apareció publicado en ningún lado. Representa un informe secreto de inteligencia, referido por Pistorius, referido por otros ministros de defensa en respectivos discursos, pero nunca visto por nadie. Incluso, según según mis averiguaciones, a veces la OTAN genera estos reportes de inteligencia y después no los presenta, pero en el informe anual de la OTAN, en el cual supuestamente recapitula lo sucedido en el año, presenta sí alguna referencia a este informe secreto, por ende sin una referencia explícita a su al contenido quizás sí, pero sin citas, pero sí en el informe final de la OTAN de cada año referencian la existencia de este informe. Bueno, aquí, demoledores y demoledoras, el reporte anual de la OTAN de ese año y el nombre de este documento, esta evaluación de riesgos estratégicos 2023, ni siquiera aparece. Ni siquiera aparece en el reporte de la OTAN, muy bonito, con una hermosa tabla de contenidos, aquí las banderitas. Qué lindo. Esto 2023, todavía antes de Rutte. Mamita, qué cambio, ¿no? Del impresentable de Stoltenberg a Rutte. Y en la primera página del informe, la primera foto del informe, Zelensky, quien obviamente no participa en la OTAN y la OTAN rechaza la participación de Ucrania hasta el momento. Bueno, qué desastre, qué decadencia la de Occidente. Bueno, y la OTAN, qué nido de ratas. Acá una muy bonita soldado, acá un muchacho, también de Finlandia, claro, nuevito, soy en Finlandia recién ingresado. Acá, bueno, toda esta, bueno, uno peor que el otro.
Mamita. Kaja Kallas en ese entonces quizás todavía, o no, ya en ese entonces acá Merz en ese entonces, 2023, esto antes de Pedrito Sánchez, Biden todavía antes de Trump, antes de Merz, perdón, Scholz aquí, no Merz, aquí Scholz. Bueno, referencias a ese documento oficial es ninguna. La única referencia de esto, las palabras de Pistorius y de algún otro ministro de Defensa, con lo cual, acompáñenme en este análisis, demoledores. El ministro de Defensa, Pistorius, presenta la inevitabilidad y la inminencia de la guerra de aquí a un par de años a partir de un informe secreto, pero carecemos de pruebas, carecemos de evidencias de la existencia de ese informe, y la única evidencia de su existencia aparece en la referencia del propio ministro de Defensa, Pistorius, al informe. Algo así como, bueno, vamos, yo aquí, ¿no? Con un papelito, yo ministro. Por este informe vamos a comenzar, o por un informe vamos a comenzar una guerra. Y los periodistas, la ciudadanía podrían responder, bueno, pero ¿qué informe? No, un informe. ¿Pero qué? Sí, un informe hoy recibido hoy, leído hoy. ¿Y cuál el nombre de ese informe? No. Ese informe existe porque lo digo yo. Con lo cual, Alemania va a comenzar una guerra por un informe existente solamente de acuerdo a las declaraciones de este tipo o de estos tipos. Sin ninguna prueba, sin ninguna publicación, sin ninguna filtración, siquiera tan comunes en los medios, las filtraciones de los informes, no, nada. Según este señor, un informe genera la advertencia de la guerra, por eso Alemania va a comenzar una guerra. ¿Y cuál la prueba de la existencia del informe? Ninguna más que la propia palabra de este señor. Es increíble. Y para colmo, reconocidamente, cometen un error en la información supuestamente provista por este informe y la presentan mal. En lugar de la guerra en 2028, lo presentan en 2029. Así de cutre, así de ordinario, atado con alambre, pegado con cola de carpintero, ¿no? con pedacitos de cinta a los costados, remachado con clavos, así de patético y de improvisado, todo esto, pero claro, todo esto representa el armado, el andamiaje de camino a la guerra. Esta paparruchada, esta cosa poco seria, este escándalo, ¿sí? Aquí algunas poquísimas referencias del supuesto contenido de este informe, según este análisis. Esto lo único dicho por otro medio alemán, pero sin publicación de ninguna fuente. La evaluación, este documento, acá traducido al alemán como evaluación, este assessment, esta evaluación, se basa en información de inteligencia nacional e internacional procedente de fuentes oficiales y no oficiales, según el portavoz del Ministerio de Defensa. La evaluación de la situación y el análisis de amenazas es el nombre del documento propiamente, Strategic Threat Assessment 2023, o en español, evaluación de la situación y análisis de amenazas. Se actualizan y revisan continuamente por motivos de seguridad militar. No puedo facilitarles más información. Con lo cual, Alemania, la guerra a partir de un informe existente solamente según la propia palabra de esta gente, sin más prueba que eso. A la guerra por el informe, confíen en mi palabra. El informe existe, confíen en mi palabra. Básicamente esa es la declaración de esta gente. Según información de un medio alemán, BDR, la hipótesis a la que se refiere el ministro de Defensa y ahora varios representantes de la Bundeswehr, porque claro, después comenzaron otros con esta perorata, se basa en la evaluación conjunta de amenazas de la OTAN, el reporte referido,
Un análisis conjunto de las amenazas elaborado en 2023 por un grupo de trabajo dentro de la Alianza de Defensa. Participaron alrededor de una docena de Estados miembros de la OTAN, en particular aquellos con satélites de reconocimiento. Atención, acá lo único concreto supuestamente sobre este informe. Países con satélites de reconocimiento. El grupo de trabajo analizó la industria armamentística rusa, la economía de guerra y la reorganización de las Fuerzas Armadas rusas. ¿Cuánto armamento y munición producen realmente las fábricas rusas? ¿Cuánto material excedente permanece en los depósitos? ¿Cómo afectan las sanciones a la economía de guerra? ¿Cuáles son las bajas de Ucrania y cómo avanza el reclutamiento de nuevos soldados? Estas son algunas de las preguntas que se plantean los expertos en inteligencia militar. Además de los datos disponibles públicamente, también consideran los hallazgos de la inteligencia, en particular de las imágenes satelitales. Con lo cual determinaron esto del 2029 a partir de imágenes satelitales. Atención al delirio. Con imágenes satelitales ellos determinan que Rusia va a comenzar en 2029, no antes, no después, una guerra. Y sobre la base de estas preguntas, ¿cómo afectan las sanciones a la economía de guerra? Como si hasta ahora alguien en Europa haya verdaderamente realizado una evaluación más o menos guerra de la afectación o la ausencia de afectación de las sanciones de guerra, de las sanciones impuestas por la Unión Europea. 21 paquetes de sanciones ya, y todavía la economía de Rusia sin ningún problema, de hecho más fuerte que antes. Con lo cual, evidentemente, no pueden responder a ninguna de estas preguntas, y además, si pudieran responder a estas preguntas, tampoco podrían determinar a partir de eso que Rusia va a comenzar una guerra en 2029. En conclusión, es probable que Rusia no solo pueda compensar sus pérdidas de personal y material en Ucrania en los próximos años, sino incluso aumentar su capacidad militar. Se están almacenando grandes cantidades de municiones y misiles que nunca llegan a desplegarse en el frente. Moscú logra esto principalmente gracias al apoyo de China, Irán y Corea del Norte. Bueno, el grado de delirio ya de este informe, ni siquiera publicado, supuestamente secreto y supuestamente con estos contenidos, pero contenidos muy etéreos, muy generales, incluida Corea del Norte, Irán, China, las bajas ucranianas, las cantidades de armamento no utilizado, como si hasta ahora hubieran podido determinar algo con certeza y no apareciesen completamente sorprendidos y apareciesen maravillados de la noche a la mañana porque un día Putin determina el ataque con una nueva arma y presentado al mundo e incluso a estos organismos de inteligencia el Oryezhnik, por ejemplo. Y ellos ni enterados, más que por las palabras de Putin de la existencia de estas superarmas. Bueno, sobre la base de ese delirio y de ese desconocimiento total, generaron en este documento inexistente para el público la narrativa del 2029. Un invento total y absoluto. Y después de esto, ya no solo comienza Pistorius, sino que el propio ministro el propio general inspector, como llaman a este señor, el propio líder de las Fuerzas Armadas alemanas, el inspector general Carsten Breuer, comienza a presentar esto también. Esta semana, esto no en 2024, sino en 2025, 2 del 4, 2 de febrero, marzo, abril, 2 de abril de 2025. Presenta esto el señor en la televisión, ni más ni menos, esto sin subtítulos, una vez más yo con la traducción. Also, wie bedroht sind wir tatsächlich und vor allen Dingen, wie verteidigungsfähig sind wir? Señor Breuer, ¿cuán amenazados estamos realmente y cuán listos para la defensa estamos? Schon eine reale Bedrohung, der wir uns ausgesetzt sehen in Deutschland gerade. Ich glaube, es war. Estamos frente a una amenaza real. Esto, el máximo oficial de las Fuerzas Armadas alemanas, en la televisión está la televisión bávara. In den 40 Jahren, in denen ich Soldat bin, noch nie so bedrohlich wie jetzt gerade. Creo que nunca ha sido esto tan peligroso en los 40 años que he sido soldado. La situación nunca ha sido tan peligrosa hasta ahora. Aus Russland heraus eine Bedrohung, die sich jetzt gerade schon manifestiert.
Vemos una amenaza de Rusia que ya se manifiesta Wir ahora. sehen hybride Angriffe, die gegen Deutschland gerichtet sind. Wir sehen Drohnen über Umspannwerken. Vemos ataques híbridos, ataques o drones sobre nuestras estaciones eléctricas. Esto nunca confirmado, al final siempre desmentido por las propias autoridades alemanas. Wir sehen Drohnen über Kasernenanlagen, in denen Vemos ukrainische drones Soldaten sobre ausgebildet werden. nuestros centros Wir erleben militares. also jeden Tag Spionage. Wir erleben jeden Tag Vemos todos los días espionaje genau diese Einflussnahme. Russland y vemos esta toma de influencia o estas acciones de Rusia contra Alemania. Por cierto, como si la OTAN y Alemania incluida no participasen en acciones de espionaje permanente en todo el mundo, incluido Rusia también, ¿no? begreift Krieg als ein Kontinuum. Russland begreift Rusia entiende la guerra como un continuo, como una línea continua. Atención al delirio. Krieg nicht so wie wir, dass wir sagen, es ist Frieden, Krise, Krieg. Para nosotros, ellos no entienden la guerra como nosotros. Para nosotros hay paz, guerra y después de vuelta la Man paz. sieht es in einem Kontinuum. Und das ist Sino que los rusos ven la guerra en un continuo. Ahora este señor rusólogo también, experto en filosofía rusa aparentemente, o en genau das, was wir im Moment erleben, was wir sehen. Und es ist eine Bedrohungslage, die durchaus ernst ist. Eine Bedrohungslage mit esta es una situación, esta es la situación como la vemos y es una situación de amenaza. welchem Ziel? Also was konkret verfolgt Putin und vor welchem Hintergrund? Das, was wir sehen, ist, dass Y la pregunta de la periodista ahora, ¿qué persigue realmente Putin? ¿Cuál es y en qué contexto? ¿Qué quiere Putin realmente? gerade aus russischen Depots heraus Panzer und militärisches Großgerät instand gesetzt wird. Das Vemos que Rusia utiliza tanques y armamento tomados de sus depósitos militares. Russland entweder instand gesetzte oder neu produziert 1500 Kampfpanzer jedes Jahr. Produce Rusia 1500 tanques nuevos o refacciona Im antiguos. Vergleich, wir haben 750 Kampfpanzer in den 5 größten NATO-Nationen En comparación, nosotros tenemos 750 en total. in Europa. Damit hat man vielleicht so ein bisschen eine Größenordnung. Wir sehen, dass Russland jedes Jahr 4 Millionen Schuss Artilleriemunition produziert. Und Vemos que Rusia produce muchísima munición, 4 millones. Claro, Rusia en una guerra es el problema, y en una guerra contra toda la OTAN, por cierto, pero es lógico que va a generar muchas armas en el contexto de una guerra abierta contra Ucrania o en Ucrania contra la OTAN. Lógico, qué novedad. dass dieses Material eben nicht ausschließlich an die Front in der Ukraine geht, sondern dass es in Depots und in neue Militärstrukturen hineingeht. Y vemos que este material no va a la guerra en Ucrania, sino que lo deposita en depósitos armamentísticos, en arsenales, Und diese in Richtung Westen auch ausgerichtet Was sind. hat y eso está dirigido hacia oeste, claro. Ellos determinan la cantidad de producción y cuánto usado en Ucrania y cuánto guardado para esta guerra futura. Pero la pregunta sobre qué quiere Rusia o qué quiere Putin con esta supuesta guerra contra la OTAN no la respondió ni de cerca. Deutschland dem entgegenzusetzen? Also die Bundeswehr verfügt ja angeblich nur über Waffen, die für wenige Tage ausreichen würden. Die ¿Cómo se prepara Alemania para eso? Dicen que tiene pocas armas. Luftabwehr ist auch entsprechend nachzurüsten. Aparentemente las defensas antiaéreas también son insuficientes. La pregunta de la periodista. La primera pregunta de la periodista bastante bien, no respondió nada concreto, y en lugar de una repregunta sobre eso, bueno, abandonó y recordó, seguramente ya con las preguntas ya escritas, y comenzó con esto de, bueno, ¿y cómo se prepara Alemania con la cantinela esta? El veneno tomado por los alemanes todos los días, en particular todas las noches, y el 98% de los alemanes viendo esto y creyendo esto. El alemán no, a diferencia de nosotros los latinos, y dicho latino en el sentido de todos los pueblos descendientes de la antigua Roma, todo el sur de Europa, toda la América hispánica, la América Latina,
Bueno, si algo dicho en la televisión, algo dicho por los políticos, todos nosotros por nuestra idiosincrasia y nuestra cultura, reaccionamos en primer lugar con la duda, con escepticismo. En Alemania no, en Alemania la gente muy, muy, muy confiada en sus líderes. Si algo dicho en los medios públicos, en los noticieros de la noche, como en este caso, dicho algo ahí, esto creído, tomado como verdad absoluta, ¿sí? Para mí, verdaderamente sorprendente la falta de fundamento de todo esto, cómo esta narrativa carece siquiera de una buena construcción, la falta de solidez de todo esto. Todo aparece como un edificio de gelatina. A la pregunta de, bueno, ¿qué quiere Putin? La pregunta más básica, bueno, 2029 guerra. Bueno, ¿por qué quiere en 2029 Putin una guerra contra Europa? Y el señor no responde nada, responde, no, están generando muchas armas y las están guardando en depósitos para una futura guerra. Lo cual, en primer lugar, no responde qué cazzo querría Putin en 2020, por qué querría en 2029 una guerra, y en segundo lugar, responde una tontería como si ellos pudieran determinar cuántas armas usadas y cuántas no pueden determinar absolutamente nada de la situación militar interna de Rusia en el marco de una guerra, como tampoco Rusia puede determinar con certeza cuántos misiles, cuántos drones disparados o entregados por Europa, pueden algo hasta cierto punto, pero no por eso aparecen en guerra, aparecen como secretas todas estas informaciones. Poquito más hasta el momento, una vez más, del 2029, dicho ya por este señor. Inwieweit wären wir zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich nicht un segundín. Ahora sí, de nuevo. Mamucha. Esto es de alguna manera el mito del pueblo alemán educado y de la civilización superior germánica y todo esto, qué gente inteligente, qué gente formada, qué gente respetuosa. Cualquier persona con 2 dedos de frente, un poquito, ni siquiera eso, cualquier persona con un poquito de suspicacia, de capacidad de duda, de capacidad de escepticismo, de crítica, de esta narrativa, esto de que los rusos quieren la guerra, no lo están presentando bien, no están respondiendo las preguntas, todo aparece muy sospechoso. Bueno, solo eso determinaría que la sociedad alemana, y en términos generales las sociedades europeas, pero por sobre todas las cosas la alemana, que no acompañara esta locura. Pero lo acompaña entre pasividad y falta precisamente de suspicacia, falta de espíritu crítico, aún sin conocimiento. Bueno, nosotros aquí quizás con más conocimiento sobre geopolítica que el común de la gente, pero con un poquito de viveza, de sospecha, ya desarmado todo esto, pero no, de ningún modo. Ahora lo de 2029 nuevamente. Nun, wenn wir jetzt angegriffen werden würden, dann würden wir als Soldaten das tun, was unser Auftrag ist. Wir würden Bueno, ¿cómo está preparada Alemania para eso? Nos falta mucho de preparación. La pregunta provocadora de la periodista, y responde, bueno, si nos atacaran ahora, haríamos lo que pudiéramos sin muchos das elementos. wesentlich besser tun, wenn all das, was wir mit dem Sondervermögen, also mit den 100 Milliarden Euro, die uns das Parlament im Jahr Haríamos todo lo 2022 que zur Verfügung podemos gestellt hat, con el último paquete de ayuda que votó el Parlamento, esto del año 2025, en ese entonces ya 100.000 millones de euros destinados por una ley especial. das, was wir dort mit beschafft haben, wenn das kommt, wenn das da ist. Und das wird in 2 bis 3 Jahren der Fall sein. Und dann haben wir eine wesentlich bessere Verteidigungsfähigkeit. Bueno, haríamos todo lo que pudiéramos con los medios actuales, los medios disponibles. Verteidigungsminister Pistorius spricht von 2029. Y ahora la pregunta, ¿y el ministro de Defensa, Pistorius, habló del año 2029 como año para la Müsste guerra? Deutschland kriegstüchtig sein. Aber Ahí debería estar Alemania lista para la guerra. eigentlich schon viel früher. Nein, es ist Pero podría ser mucho antes, ¿no? La periodista ya abandonó por completo cualquier espíritu de periodismo crítico, ya provocando
oficial este. 2029 ist das, wo auch ich sehe, auch das, was die Analysten Bueno, sí, el año 2029 es el año en el cual el gobierno y yo personalmente también veo que mir sagen, ist der Zeitpunkt, zu dem wir sehen, dass Russland zu einem großmaßstäblichen Krieg in der Lage wäre, wo ein Angriff este es el año en el que yo veo, este es el año en el cual yo veo que tartamudea, chapucea, por eso no puedo realizar una traducción buena de sus palabras, pero sí, es el año en el que el gobierno y yo mismo veo que Rusia estaría lista para una guerra. auf NATO-Territorium möglich sein könnte. Ich sage das bewusst Y podría avanzar sobre el territorio de la OTAN. konjunktivisch, wo es möglich sein könnte. Niemand sagt, dass wir Pero lo digo en conjuntivo, esto es una categoría gramática. Quiero de nuevo la expresión. Krieg in der Lage wäre, wo ein Angriff auf NATO-Territorium möglich sein könnte. Ich sage das bewusst konjunktivisch. Lo digo en conjuntivo o lo digo en potencial, quizás esa es la mejor traducción al español. Conjuntivo, una categoría gramática también en el español, pero una cosa muy técnica. Lo digo en potencial a propósito porque esto podría ser, pero no debe ser. Möglich sein könnte. Niemand sagt, das wird dort passieren. Aber wir sehen, dass bis dahin Nadie dice que va a pasar, pero vemos que hasta sowohl ahí Material als auch Personal auf russischer Seite, aber auch die Intentionen Putins zusammen. vemos que hasta ahí Rusia tendría el material y el personal para una guerra, pero también vemos la intención de Putin. Zusammenkommen und wir haben viel von ihm gelesen, wir haben viel von dem gehört, was er gesagt hat, was Y hemos leído mucho y hemos escuchado mucho de lo que dijo. Medvedev und was auch Kirill gesagt haben, dass das También vemos lo que dijo Kirill. zusammenkommt 2029 und ab da könnte eben ein solcher Angriff möglich sein. Y que hasta 2029, cualquier cosa, Kirill, cualquier cosa, y que hasta 2029 ellos estarían listos para un ataque. Jamás de los jamases dicho eso ni por Putin, ni por Lavrov, ni por el ministro de Defensa, nadie. Pero más allá de... Increíble, esto es increíble. A la pregunta de 2029, para 2029 la guerra, responde, bueno, hasta entonces los rusos estarían preparados. Bueno, preparados también hasta entonces quizás preparado Estados Unidos para la guerra, o Irán preparado para la guerra, muchos países preparados para la guerra. En realidad, todos los países deberían aparecer preparados para la guerra, y no en 2029, sino ya mismo. Esa es básicamente la función de las Fuerzas Armadas. Y como no puede redondear una respuesta con sentido, entonces despacha esto de, bueno, pero lo importante acá es la intención de Putin. Vemos la intención de Putin. Militar, en cuanto a armamento y en cuanto a personal, ¿estarían preparados? Bueno, y preparados todos, preparados Estados Unidos también. Y por cierto, Estados Unidos sí perpetró un acto de guerra contra Alemania con la voladura de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Pero más allá de eso, estarían preparados. Y como no puede redondear un argumento sólido, entonces, pero estarían preparados. Pero por sobre todas las cosas vemos la intención de Putin en las cosas que dice, las cosas que dicen sus allegados. Primero, que nunca jamás dicho una barbaridad así. Y segundo, que bueno, si uno considerando las estupideces dichas por los políticos, la cantidad de cosas dichas por Trump todos los días, y no por eso comienza Alemania la preparación para la guerra contra Estados Unidos. Bueno, mosquito. Ya presentamos a Pistorius, ahora presentamos a Broya, el ministro de Defensa, máximo oficial de las Fuerzas Armadas Alemanas, Boya, Carsten Boya, el nombre. Breuer, escrito en alemán, Breuer en alemán. Ahora presentemos un análisis de los que presentan los medios sobre los expertos elaborando estas predicciones, ¿no? Gracias, Waldo Quijada. Excelente análisis, Ezequiel. Como siempre, felicitaciones. La codicia y el egoísmo reduce la sensatez e inteligencia de los políticos. Saludos. Completamente de acuerdo, Waldo. Mil gracias y saludos para allá,
Para Chile, eso es propaganda como la de Goebbels. Sí, completamente de acuerdo, querido Waldo. Bueno, aquí otra emisión de este mismo canal. Atención a esto, ¿sí? No, este ya ha terminado. Por aquí afuera vamos a presentar un programa un programa del mismo canal con los expertos aquí frente a esta pregunta. Entonces, este simpático reportero, el estilo de periodismo muy promovido en Alemania, de periodismo serio, pero a la vez cordial, simpaticón, gracioso, por lo menos para ellos, ¿no? Esto es simpático. Para mí es un monigote ahí más estructurado que rulo, más duro que rulo de estatua, pero está el estilo, y en este estilo van a comenzar a realizar la pregunta entre expertos, van a llamar a expertos, van a presentar el tema de la guerra en 2029 y van a realizar la pregunta sobre el 2029 con expertos. Atención a el nivel de los expertos, las cosas dichas por los expertos, porque realmente generan pena. Greift Russland in absehbarer Zeit die NATO an? Nos atacará, por cierto, perdón, el título de este programa, acá está el título, atención al título, acá en español: ataque ruso contra la OTAN, 100% de probabilidad. ¿Escuchado eso? Ataque ruso contra la OTAN, 100% de probabilidad, como si alguien en cualquier cuestión, incluso no solamente militar, económica, pudiera determinar con 100% de probabilidad el futuro. Nadie, ojalá, con la bola de cristal uno. Entonces uno millonario jugando en el casino, ¿no? O en el hipódromo, apostando a los caballos. 100% de probabilidad de ataque ruso contra la OTAN. El experto militar Gustav Gressel advierte de un ataque ruso contra la OTAN. Europa está completamente desprevenida. Alemania se convertiría en un campo de batalla. ¡A la pelota! Ya cada vez peor, ¿no? ¿Cómo comienzan de este informe inventado, secreto, mal leído, con la información mal dada, a después el oficial diciendo, bueno, sí, acumulan armas, pero lo importante es la intención de Putin. Y ahora acá ya directamente 100% de probabilidad Alemania convertida en un campo de batalla. Construcción de la narrativa para esto. Su sombría predicción: Putin atacará si Europa no actúa con rapidez. Y acá llaman a este muchacho, a este señor impresentable, ¿Cuál es el nombre de este analista? Destacados expertos militares también reconocen este peligro. Gustav Gressel. Genera pena Gustav Gressel. Ni idea, aparentemente, Gustav Gressel. Gustav Gressel, experto militar. Acá a la derecha. El experto militar Gustav Gressel advierte un ataque ruso contra la OTAN. Deberías comenzar, no la universidad, Gustav, de nuevo. Deberías comenzar la escuela primaria de nuevo, porque tus argumentaciones generan pena. Pena, o en realidad quizás vos un vivaracho y vos financiado por los promotores de la guerra, probablemente por el sector militar, por el complejo militar industrial alemán, y por eso tus argumentaciones efectivamente, más que pena, más que a la falta de conocimiento, respondan a la corrupción y el cinismo, ¿no? Comenzamos. Greift Russland in absehbarer Zeit die NATO an? Es ist eine Zeit, in der wahrscheinlich La pregunta: ¿atacará Rusia a Alemania o a la OTAN en 2029? Y responde este señor: Russland relativ gut militärisch dasteht, weil es sería un momento, el 2029, en el cual Rusia estaría bien parada. Kampferfahrung gesammelt hat, weil es durch seine Allianz mit Nordkorea, vor allen Dingen natürlich mit China, Porque tendría experiencia de batalla, porque su alianza con Corea del Norte y con China, relativ schnell aufrüsten und nachrüsten konnte nach den y por su experiencia de batalla, por estas alianzas con China y con Corea del Norte, podría rearmarse muy rápidamente Verlusten aus dem Krieg mit Ukraine und auch y recuperaría las pérdidas de la guerra contra Ucrania. En ese entonces determinaban ya que en 2029 la guerra en Ucrania parecería
terminada. Ahora están presentando otro panorama, de 10 años de guerra más. Pero bueno, esta es la idea en aquel entonces. Europa noch sozusagen im Nachholen drin ist. Dementsprechend könnte Y Europa está, además balbucea también, chapucea hablando sin mucho sentido las frases. Europa está muy retrasada en este proceso. 2029 recht interessant werden. Und was Y entonces 2029 sería un año realmente interesante para la guerra. Esa es la predicción del experto, probablemente uno de los miembros elaboradores, uno de los elaboradores de ese informe, de esa evaluación de la OTAN sobre riesgos, con este experto alemán. Y este experto alemán respondería algo así: bueno, el 2029 se pondría interesante la cosa, sería interesante, porque Rusia estaría... de sería interesante o Rusia estaría armada en ese entonces a una predicción de que en 2029 la guerra, bueno, un mundo de distancia entre una cosa y la otra. Pero así responde este señor. Y aquí el simpaticón va a realizar otra pregunta con otra experta. passiert dann? Wenn es tatsächlich zu einem Y entonces, ¿qué pasaría en el caso de un ataque? Angriff käme, dann wären auch deutsche Soldaten unmittelbar auch eingebunden in einen Abwehrkampf. Si comenzara una guerra, entonces inmediatamente los soldados alemanes estarían implicados en esta contienda. Abajo, en los títulos, cuando comienzan y presentan a esta Eileen Matlé, ni siquiera presentan el nombre de las personas correctamente con su cargo en alguna universidad, en alguna institución, sino no, Sicherheits- und Verteidigungsexpertin, experta en seguridad y defensa. ¿Experta de qué? Expertos todos o nadie. Y responde eso: sí, si comenzara una guerra contra la OTAN, Alemania estaría inmediatamente implicada con soldados. ¿Por qué? El artículo 5 de la OTAN no determina la participación obligatoria, sino la posibilidad de apoyo. De ahí a la participación o no, eso lo determina cada país independientemente. Bueno, responde esto esta señora Eileen Matlé sin la más mínima idea. Además, la nota también, las preguntas y respuestas editadas, todo armado para generar la narrativa de guerra. Wären auch deutsche Soldaten unmittelbar auch eingebunden in einen Abwehrkampf. Also Klartext. 2029 Entonces, en concreto, año 2029. soll es soweit sein. Sind En 2029 estaríamos entonces en esa situación. Y lo presentan ahí en la imagen a Putin. Y en el centro, un titular de Bild: Rusia se prepara para la gran guerra. Escenario, a más abajo, como fuente en este titular de abajo, de ellos mismos, de BR24. Ellos mismos como fuente. Escenario 2029, ¿ataca Rusia la OTAN? Como pregunta, pero acá Bild, un pasquín amarillista asqueroso. Bueno, así determinan que en 2029, esto con expertos, que en 2029 comienza la guerra. Y así comenzaron la preparación. Aquí, aquí este señor hace una semana, una vez más, Broya, hace una semana, esto lo presentábamos en la última transmisión de Demoliendo Mitos en vivo, Broya, el máximo oficial de las Fuerzas Armadas alemanas, en Singapur, en el diálogo de Shangri-La, esta conferencia sobre seguridad en Asia-Pacífico. Por alguna razón participan a los alemanes, y acá consultado responde lo siguiente al respecto. And 2029 is for me, and this is all my analysts and also the Y sí, el año 2029 es para mí y para todos mis analistas. the international analysts telling me this is a possibility that Russia has been able to attack NATO territory. Este es el año en el cual la OTAN tendría la posibilidad de atacar al territorio de la OTAN. Si Rusia quisiese, podría un ataque contra el territorio de la OTAN hoy, no 2029. Van reacomodando, ¿no?, el discurso. So we have to get everything right until 2029. Por eso tenemos que preparar todo hasta 2029. Bueno, esta es la narrativa de guerra.
¿Cuáles las conclusiones? Bueno, en primer lugar, todo esto es una mentira. El informe de secreto, un informe falaz, mal leído, evidentemente, con la información mal recogida, porque según ese informe, entre 3 y 5 años después de 2023, así que entre 2026 y 2028, recogida mal la información. Dicho 2029, el informe no visto por nadie, según los propios trascendidos sobre el informe, todo ese escenario de guerra a partir de unas imágenes satelitales, una estupidez. Las propias palabras de tanto de Pistorius como de Broya, el oficial máximo de las Fuerzas Armadas. Bueno, sí, en ese entonces Rusia estaría preparada para... Bueno, de ahí a que Rusia preparada a que comience una guerra, ninguna relación. Y en última instancia todos machacan con lo mismo. Putin, porque quiere Putin el avance y según las palabras de Putin quiere un ataque contra la OTAN. Bueno, así generan esta mentira. Ahora, Putin en este momento podría determinar un ataque contra la OTAN porque precisamente la OTAN, encabezada ahora en la guerra en Ucrania por Europa, está cometiendo objetivos en territorio ruso en profundidad, objetivos civiles, cada vez más fuertemente, con prácticamente toda la cadena de mandos comandada por Europa, desde la financiación y la provisión del desarrollo de las armas hasta la propia producción, la operación, etcétera, etcétera. Solamente desde Ucrania realizan los lanzamientos y ahora ni siquiera eso, porque también muchas sospechas de ataques desde países de la OTAN como los drones el otro día volando contra San Petersburgo, lanzados aparentemente desde Estonia. Entonces, si ahora comienza Putin una guerra, la comienza por las provocaciones de la OTAN. Con lo cual, evidentemente, la narrativa de 2029 carece por completo de pies y cabeza, carece de fundamentos, pero cuidado, y esta es la conclusión, porque podríamos presenciar precisamente una profecía autocumplida, podríamos presenciar en la narrativa de 2029, en realidad, una confesión de los planes de la OTAN. Y quizás el 2029 aparece para ellos como el objetivo para comenzar la guerra directa contra Rusia, para esta Alemania y para la OTAN. No porque Rusia vaya a comenzar ataques contra la OTAN, sino porque en ese momento quiere la OTAN comenzar ataques directos contra Rusia. Ya están generando todos los pasos previos, ya están cumplimentando los pasos previos para ese escenario. Pero cuidado, porque los rusos pueden reaccionar antes de tiempo. Para mí deberían reaccionar mucho antes de 2029 y frente a estas provocaciones y estos ataques en profundidad con la evidente participación directa de Europa, deberían reaccionar los rusos con una escalada, no directamente contra países de la OTAN, pero primero sí en Ucrania, con el descanalizamiento del régimen, y después contra cualquier líder militar o político europeo en suelo ucraniano patrocinando la guerra. Como conclusión, entonces, 2029 no aparece como el año de la invasión rusa a Europa, no aparece como el año de el ataque ruso, sino posiblemente como el año de planificación del ataque de la OTAN a Rusia. O bien, como conclusión alternativa, quizás en realidad con todo esto sencillamente quieran generar el fantasma de la guerra para poder convalidar este aumento sideral del gasto militar, este cercenamiento de las libertades más básicas en el nombre de la guerra, esta disminución también, lógicamente, del gasto y la inversión social en todos los ámbitos, porque para el financiamiento de la guerra en Ucrania y el financiamiento de estas políticas de rearme y de remilitarización, esos fondos deben abandonar otras asignaciones, ¿sí? Deben abandonar lo social, lo económico, la salud, la educación, la vivienda, la infraestructura, los programas de apoyo económicos, la ayuda social, las pensiones, para poder patrocinar la guerra y generar así también pingües negocios, tremendos negocios, ¿sí? Por eso, quizás esa es una conclusión alternativa. Con esto de 2029 quieran
sencillamente convalidar este giro hacia la remilitarización con el mero objetivo del enriquecimiento. Quizás las dos a la vez, no necesariamente excluyentes ambas conclusiones. Demoledores y demoledoras, vamos a redondear por aquí esta transmisión. Mañana nosotros junto a Fernando Moragón presentamos, no pude presentarlo hoy, lo presento sí o sí mañana, la próxima emisión de Demoliendo Mitos en Patreon. Recuerden que ahí presentamos lo que no podemos presentar aquí por la censura, y acompáñennos en Patreon porque de esa manera nos ayudan al sostenimiento tanto del canal de Patreon como de este canal. Nos ayudan también a través de las membresías por aquí, como así también de PayPal, y quien no nos pueda ayudar, que nos acompañe sencillamente a través de la divulgación, divulgando con el botón de compartir y nuestros análisis enviados a amigos y enemigos, como siempre recuerda nuestro amigo Fernando Moragón. Los enlaces al canal de Patreon, a las membresías, a PayPal, todos aparecen en la descripción. Abajo aparecen todos los enlaces. Por cierto, esta semana estuvimos aquí presentando el debate respecto a por qué acelera o por qué no acelera Putin. En los próximos días vamos a recapitular estas partes y generar algunas cápsulas con todo esto, porque realizamos debates largos de 2 horas de duración en ambos casos, tanto ayer con Juan Antonio Aguilar como el miércoles con Fernando Moragón, yo también con mi aporte en solitario también. Bueno, es un debate fundamental para el futuro de la guerra en Ucrania, como así también para el futuro de la transición desde la unipolaridad hacia el multicentralismo o la multipolaridad. Y pocos canales, sinceramente, casi ningún canal presenta análisis críticos de la profundidad de los hechos aquí en esta semana. Algunos canales geopolíticos críticos por ahí pueden eventualmente algún toque de esto, pero por lo general presentan más bien noticias, presentan informaciones de último momento, ¿no? Sin esta profundidad. Bueno, solamente aquí ese nivel de profundidad, así que acompáñennos porque realizamos dentro de la medida de nuestras posibilidades un buen trabajo, para mí un muy buen trabajo, así que por favor ayúdennos con el apoyo a todo esto, ¿sí? Demoledores y demolidoras, muchas gracias por habernos acompañado. Mañana nosotros aquí, como siempre, junto a Fernando Moragón. Un beso y un abrazo y hasta el día de mañana. Chao.